Hola mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 Fin les trae un nuevo capítulo de Harry Potter y los métodos de la racionalidad. Suscríbete, da like y activa la campanita, eso me apoyaría bastante. Descargo de responsabilidad, tanto el fic como las imágenes utilizadas no son mías. Créditos a su respectivo autor. Link del fic en la descripción. Yo solo edito el vídeo. Espero que lo disfruten. Capítulo 11. Archivos de Omake 1, 2, 3. Salve al señor Oscuro Rowling. Omake es un extra no canónico. Si no desea escucharlo puede saltárselo hasta el momento indicado. Archivo Omake 1. 72 horas para la victoria. Alias, ¿qué pasaría si cambias a Harry pero dejas a todos los otros personajes constantes? Dumbledore miró con atención al otro lado de su escritorio al joven Harry, centelleando con amabilidad de algún modo. El chico había llegado a él con una mirada terriblemente intensa sobre su cara aniñada. Dumbledore esperaba que cual fuera la cuestión, no fuera demasiado seria. Harry era por lejos demasiado joven para que las pruebas de su vida ya estuvieran comenzando. ¿De qué deseabas hablarme, Harry? Harry James Potter Evans Berrer se inclinó hacia adelante en su silla, sonriendo sombríamente. Director, tuve un agudo dolor en mi cicatriz durante el banquete de selección. Considerando cómo y dónde obtuve esta cicatriz, no me pareció la clase de cosa que yo debía ignorar. Al principio pensé que era por el profesor Snape, pero seguí el método experimental baconiano, el cual trata de hallar las condiciones tanto para la presencia como para la ausencia del fenómeno, y he determinado que mi cicatriz duele sí y solo si estoy encarando la parte trasera de la cabeza del profesor Quirrell, por lo que sea que está bajo su turbante. Mientras podría ser algo más inocuo, pienso que provisionalmente deberíamos asumir lo peor, que es quien tú sabes. Espere, no se vea tan horrorizado, esta es de hecho una oportunidad invaluable. Archivos Omake 2. No tengo miedo de los señores oscuros. Esta fue la versión original del capítulo 9. Fue reemplazada porque mientras muchos lectores lo disfrutaron, muchos otros lectores tuvieron alergias masivas a las canciones en los fanfics, por razones que no deberían necesitar mucha explicación. No quería espantar a los lectores antes de que llegaran al capítulo 10. Lee Jordan es el compañero bromista de Fred y George, en canon. Lee Jordan me había sonado como un nombre de alguien nacido de muggles, implicando de que él sería capaz de instruir a Fred y George en una tonada que Harry reconocería. Esto no fue tan obvio para algunos lectores como lo fue para su autor. Draco fue a Slytherin, y Harry exhaló un pequeño suspiro de alivio. Parecía como una cosa segura, pero nunca sabías qué diminuto evento podría desajustar el curso de tu plan maestro. Ahora se estaban aproximando a la letra P. Y en la mesa de Gryffindor, hubo una conversación susurrada. ¿Qué tal si no le gusta? No tiene derecho a que no le guste, no después de la broma que él jugó con Neville Longbottom, su nombre era, él es tan apropiado como un blanco apropiado puede apropiadamente ser. De acuerdo. Solo asegúrate de no olvidar tus partes. La hemos ensayado lo suficiente, por las últimas 3 horas. Y Minerva McGonagall, desde donde estaba parada en el podio del orador de la mesa de los profesores, bajó la mirada al siguiente nombre en su lista. Por favor no lo dejes ser un Gryffindor, por favor no lo dejes ser un Gryffindor, o por favor no lo dejes ser un Gryffindor. Tomó una profunda respiración, y llamó. Potter, Harry. Hubo un repentino silencio en el comedor cuando todas las conversaciones susurradas se detuvieron. Un silencio roto por un horrible zumbido que moduló y cambió en una burla espantosa de melodía musical. La cabeza de Minerva se sacudió alrededor, impactada, e identificando el zumbido como proveniente de la dirección de Gryffindor, donde ellos estaban de pie encima de la mesa soplando en alguna clase de diminutos dispositivos sostenidos contra sus labios. Su mano comenzó a bajar hacia su varita, para silencio a ellos, pero otro sonido la detuvo. Dumbledore estaba riendo entre dientes. Los ojos de Minerva regresaron a Harry Potter, quien apenas había comenzado a separarse de la fila antes de tropezarse y detenerse. Entonces el joven comenzó a caminar de nuevo, moviendo sus piernas en una rara marcha impar, y agitando sus brazos hacia atrás y adelante y chasqueando sus dedos, en sincronía con su música. Al ritmo de los cazafantasmas, interpretado en el Cazoo por Fred y George Weasley, y cantado por Lee Jordan. ¿Hay algún señor oscuro cerca? No tienes que temer. ¿A quién vas a llamar? Harry Potter. Gritó Lee Jordan, y los gemelos Weasley realizaron un coro triunfante. ¿Con una maldición asesina? Bueno, podría ser peor. ¿A quién vas a llamar? Harry Potter. Hubo muchas más voces gritando esta vez.
Los horrores Weasley produjeron un lamento extendido, ahora acompañados por algunos de los hijos de Muggle mayores, quienes habían producido sus propios diminutos dispositivos, transfigurados de los cubiertos de plata de la escuela sin duda alguna. Cuando la música alcanzó su anticlímax, Harry Potter aulló. No tengo miedo de los señores oscuros. Hubo aplausos entonces, especialmente de la mesa de Gryffindor, y más estudiantes produjeron sus propios instrumentos antimusicales. Los espantosos zumbidos redoblaron en volumen y crearon otro horrendo crescendo. No tengo miedo de los señores oscuros. Minerva miró a ambos lados de la mesa de profesores, temerosa de ver pero con una muy buena noción de lo que vería. Trelawney abanicándose frenéticamente, Flitwick mirando con curiosidad, Hagrid aplaudiendo al ritmo de la música, Sprout observando con severidad, y Quirrell viendo fijamente al chico con sardónica diversión. Directamente a su izquierda, Dumbledore tarareando. Y directamente a su derecha, Snape agarrando su vacía copa de vino, nudillos blancos, con tanta fuerza que la gruesa plata estaba deformándose lentamente. Túnicas oscuras y una máscara. Tarea imposible. ¿A quién vas a llamar? Harry Potter. ¿Mono fuego gigante? ¿Un viejo murciélago en una capa? ¿A quién vas a llamar? Harry Potter. Los labios de Minerva se quedaron como una línea blanca. Tendría algunas palabras con ellos sobre ese último verso, si ellos pensaban que ella estaba atada de manos porque era el primer día de escuela y Gryffindor no tenía puntos que perder. Si ellos no se preocupaban por las detenciones, entonces ella encontraría algo más. Entonces, con un repentino asfixio de horror, miró hacia la dirección de Severus. Seguramente él se dio cuenta que el chico Potter no debía tener idea de quién estaban hablando. El rostro de Severus había ido más allá de la furia hasta alcanzar alguna clase de placentera indiferencia. Una desfallecida sonrisa jugaba sobre sus labios. Estaba viendo en la dirección de Harry Potter, no hacia la mesa de Gryffindor, y sus manos sostenían los estropeados restos de lo que antes era una copa de vino. Y Harry Potter avanzó, batiendo sus brazos y piernas a través de los movimientos del baile de los cazafantasmas, manteniendo una sonrisa sobre su rostro. Fue una grandiosa organización, lo habían atrapado completamente por sorpresa. Lo menos que él podía hacer era seguir la corriente y no arruinarlo todo. Todos lo estaban aplaudiendo. Lo hizo sentirse a gusto por dentro y de algún modo horrendo al mismo tiempo. Lo estaban aplaudiendo por un trabajo que había hecho cuando tenía 1 año de edad. Un trabajo que él no había terminado realmente. En algún lugar, de algún modo, el señor oscuro aún estaba vivo. ¿Lo habrían aplaudido tan fuerte, de haberlo sabido? Pero el poder del señor oscuro había sido roto una vez. Y Harry los protegería de nuevo. Si había en efecto una profecía y eso era lo que decía. Bueno, de hecho sin importar lo que revelará cualquier condenada profecía. Todas esas personas creyendo en él y apoyándolo, Harry no podía soportar permitir que eso fuera falso. Deslumbrar y desvanecerse como tantos otros niños prodigios. Ser una decepción. Fallar en vivir al nivel de su reputación como símbolo de la luz, como lo había conseguido no era relevante. Él absolutamente, positivamente, sin importar cuánto se demorara e incluso si lo mataba, cumpliría sus expectativas. Y luego seguiría hasta exceder sus expectativas, para que las personas se sorprendieran, en retrospectiva, que ellos hubieran pedido tan poco de él. Y él gritó la mentira que él había inventado porque encajaba bien y la canción llamaba por ella. No tengo miedo de los señores oscuros. No tengo miedo de los señores oscuros. Harry dio sus últimos pasos hacia el sombrero seleccionador. Le dedicó una reverencia a la Orden del Caos en la mesa de Gryffindor, y luego se volteó y le dedicó otra reverencia al otro lado del comedor, y esperó a que el aplauso y las risas murieran. Archivos de Omake 3. Finales alternativos de conciencia del ser. La oferta de decirle toda la trama a cualquiera que adivinara lo que nunca había pasado antes espoleó un montón de intentos interesantes. El primer Omake a continuación está tomado directamente de mi respuesta favorita personal, por Meteorix y Pierce. El segundo está basado en la sugestión de Kazuma para lo que nunca había pasado antes, el tercero en una combinación de Yoyoente y Dougal 74, el cuarto en el review de Wolf 550 del capítulo 10. Aquel que comienza con K. Y el que está encima de ese, son del Arqueart 81. Los otros son bios. Cualquiera que quiera escoger una de mis propias ideas y correr con ellas, particularmente la última, es bienvenido de hacerlo así. Y antes de recibir 100 quejas indignadas, sí, estoy muy consciente de que el cuerpo legislativo del Reino Unido es la Cámara de los Comunes en el Parlamento.
1. En la parte trasera de su mente, se preguntó si el sombrero seleccionador era efectivamente consciente en el sentido de estar consciente de su conciencia, y de ser así, si estaba satisfecho con hablar únicamente a niños de 11 años una vez al año. Su canción lo había implicado así. Oh, soy el sombrero seleccionador y estoy bien, duermo todo el año y trabajo un día. Cuando de nuevo hubo silencio en el cuarto, Harry se sentó en el banquillo y cuidadosamente ubicó sobre su cabeza el artefacto telepático de 800 años de antigua magia olvidada. Pensando, tan duro como pudo. No me selecciones aún. Tengo preguntas que necesito hacerte. ¿He sido desmemorizado? Seleccionaste al Señor Oscuro cuando era un niño y puedes contarme su debilidad. ¿Puedes decirme por qué obtuve la varita hermana a la del Señor Oscuro? ¿Está el fantasma del Señor Oscuro conectado a mi cicatriz y es por eso que me enojo tanto a veces? Aquellas son las preguntas más importantes, pero si tienes otro momento puedes contarme cualquier cosa sobre cómo redescubrir la magia perdida que te creó. Y el sombrero seleccionador respondió, no. Sí. No. No. Sí y no, la próxima vez no hagas preguntas doble. No. Y en voz alta, Ravenclaw. Tos. Oh, querido. Esto nunca había pasado antes, ¿qué? Soy alérgico al champú de tu cabello, y luego el sombrero seleccionador estornudo, con un poderoso achú. Que resonó por todo el gran comedor. Bien. Dumbledore sollozó jovialmente. Parece que Harry Potter ha sido seleccionado dentro de la nueva casa de Achú. McGonagall, tú puedes servir como la jefa de casa de Achú. Mejor que te apresures en hacer los arreglos para las clases y currículo de Achú, mañana es el primer día. Pero, balbuceó McGonagall, su mente casi en completo desorden, ¿quién será el jefe de casa de Gryffindor? Fue todo en lo que ella pudo pensar, ella tenía que detenerlo de algún modo. Dumbledore puso un dedo en su mejilla, viéndose pensativo. Snape. El chillido de protesta de Snape casi ahogó a McGonagall, entonces ¿quién será el jefe de Slytherin? Hagrid. 3. No me selecciones aún. Tengo preguntas que necesito hacerte. ¿He sido desmemorizado? Seleccionaste al Señor Oscuro cuando era un niño y puedes contarme su debilidad. ¿Puedes decirme por qué obtuve la varita hermana a la del Señor Oscuro? ¿Está el fantasma del Señor Oscuro conectado a mi cicatriz y es por eso que me enojo tanto a veces? Aquellas son las preguntas más importantes, pero si tienes otro momento puedes contarme cualquier cosa sobre cómo redescubrir la magia perdida que te creó. Hubo una breve pausa. Hola. ¿Necesito repetir las preguntas? El sombrero seleccionador gritó, un horrible y agudo sonido que resonó a través del gran comedor y causó que la mayoría de estudiantes pusieran sus manos sobre sus oídos. Con un desesperado alarido, brincó de la cabeza de Harry Potter y rebotó a través del piso, empujándose a sí mismo usando sus bordes, y llegó a medio camino de la mesa de profesores antes de explotar. 4. Slytherin. Viendo la mirada de horror en la cara de Harry Potter, Fred Weasley pensó más rápido de lo que nunca había pensado en su vida. Con un solo movimiento sacudió su varita, susurró silencio. Y luego cambió mi vocio. Y finalmente ventrilocuó. Solo bromeaba. Dijo Fred Weasley. Gryffindor. 5. Oh, querido. Esto nunca había pasado antes, ¿qué? Ordinariamente yo le remitiría tales preguntas al director, quien podría preguntarme a su vez, si él lo deseara. Pero algo de la información que has pedido no solo está por encima de tu propio nivel de usuario, sino más allá del director. ¿Cómo puedo elevar mi nivel de usuario? Me temo que no se me permite responder esa pregunta en tu actual nivel de usuario. ¿Qué opciones están disponibles en mi nivel de usuario? Después de eso no tomó mucho tiempo, Rod. 1. 6. Oh, querido. Esto nunca había pasado antes, ¿qué? He tenido que decirle a estudiantes antes que ellas eran madres. Te rompería el corazón saber lo que vi en sus mentes, pero esta es la primera vez que he tenido que decirle a alguien que fue padre. ¿Qué? Draco Malfoy está llevando a tu bebé. ¿Qué? Repetir. Draco Malfoy está llevando a tu bebé. Pero apenas tenemos 11, de hecho, uno de los secretos de Draco es que tiene 13 años. Pero los hombres no pueden quedar embarazados, y una chica bajo esa túnica. Pero nunca tuvimos sexo, idiota. Ella te desmemorizó tras la violación, tarado. Harry Potter se desmayó. Su cuerpo inconsciente se cayó del banquillo con un ruido sordo. Ravenclaw. Llamó el sombrero desde donde yacía en la cima de su cabeza. Eso había sido más divertido que su primera idea. 7. Elfo. Oh. Harry recordó que Draco había mencionado una casa de elfo. ¿Pero qué era eso exactamente?
A juzgar por las horrorizadas miradas cayendo sobre las caras alrededor suyo, no era nada bueno. 8 panqueques. 9 representante. 10. Oh, querido. Esto nunca había pasado antes, ¿qué? Nunca he seleccionado a alguien quien fuera una reencarnación de Godric Gryffindor y Salazar Slytherin y Naruto. 11 Atreides. 12 Los engañé de nuevo. Uflepuf. Slytherin. Uflepuf. 13 Guisobayas avinagradas. 14 Kaaran. 15 En la mesa de profesores, Dumbledore estaba sonriendo benignamente. Pequeños sonidos metálicos ocasionalmente provenían de la dirección de Snape mientras él compactaba ociosamente los retorcidos remanentes de lo que alguna vez fue una gruesa copa para vino hecha de plata. Y Minerva McGonagall agarró el podio con nudillos blancos por el apretón, sabiendo que el contagioso caos de Harry Potter había infectado de algún modo al mismísimo sombrero seleccionador. Escenario tras escenario se reproducía a través de la cabeza de Minerva, cada uno peor que el anterior. El sombrero diría que Harry estaba demasiadamente bien balanceado entre las casas para ser seleccionado, y decidía que él pertenecía a todas ellas. El sombrero proclamaría que la mente de Harry era demasiado extraña para ser seleccionada. El sombrero demandaría que Harry fuera expulsado de Hogwarts. El sombrero entraría en coma. El sombrero insistiría que toda una nueva casa del desastre fuera creada solo para acomodar a Harry Potter, y Dumbledore haría que ella lo hiciera. Minerva recordó lo que Harry le contó en su desastroso viaje hacia el callejón Diagon, sobre la falacia de la planificación. Ella pensó que era eso, y como las personas eran usualmente demasiado optimistas, incluso cuando pensaban que estaban siendo pesimistas. Era la clase de información que carcomía tu mente, habitando en ella e hilando pesadillas, pero que era lo peor que podía pasar. Bien, en el peor de los casos, el sombrero asignaría a Arya una completamente nueva casa. Dumbledore insistiría en que ella lo hiciera crear una nueva casa solo para él y ella tendría que reorganizar todos los horarios de las materias en el primer día de clases. Y Dumbledore la removería como jefa de casa de Gryffindor, y darle su amada casa al profesor Vince, el fantasma de historia. Y ella sería asignada como jefa de la casa del desastre de Harry. Y ella intentaría fútilmente darle órdenes a los niños, restando punto tras punto sin efecto alguno, mientras que a ella se le echaba la culpa desastre tras desastre. ¿Era ese el peor de los casos? Minerva honestamente no podía ver cómo podía ser peor que eso. E incluso en el peor de todos los casos, sin importar qué pasará con Harry, todo habría terminado en 7 años. Minerva sintió sus nudillos blancos relajar el agarre en el podio. Harry había estado en lo correcto, había una especie de confort en contemplar directamente dentro de lejanas profundidades de la oscuridad, sabiendo que habías confrontado tus peores miedos y que ahora estabas preparado. El aterrado silencio del salón fue roto por una sola palabra. Director. Llamó el sombrero seleccionador. En la mesa de profesores, Dumbledore se levantó, su rostro intrigado. ¿Sí? Él se dirigió al sombrero. ¿Qué pasa? No estaba hablando contigo, anunció el sombrero. Yo estaba seleccionando a Harry Potter dentro del lugar en Hogwarts donde él más pertenece, a saber, la oficina del director. Capítulo 12. Control de impulsos. J.K. Rowling Tagn 1. Me pregunto qué está mal con él. Turpin, Lisa. Susurro, susurro, susurro Harry Potter, susurro, susurro Slytherin, susurro, susurro no en serio, ¿qué demonios? Susurro, susurro. Ravenclaw. Harry se unió en el aplauso de felicitación a la joven caminando tímidamente hacia la mesa de Ravenclaw, los bordes de su túnica ahora cambiados a azul oscuro. Lisa Turpin parecía dividida entre su impulso de sentarse lo más lejos posible de Harry Potter, y su impulso de correr a toda máquina, insertarse forzosamente a su lado y comenzar a arrancarle las respuestas. Estar en el centro de un extraordinario y curioso evento, y luego ser seleccionado dentro de la casa de Ravenclaw, era muy afín a ser mojado en salsa para carnes y arrojado a un pozo de gatitos hambrientos. Le prometí al sombrero seleccionador no hablar sobre eso, susurró Harry por enésima vez. Sí, de veras. No, de verdad le prometí al sombrero seleccionador no hablar sobre eso. De acuerdo, le prometí al sombrero seleccionador no hablar sobre la mayor parte y el resto es privado al igual que lo fue para ti, así que deja de preguntar. ¿Quieres saber qué pasó? De acuerdo. Aquí hay una parte de lo que pasó. Le conté al sombrero que la profesora McGonagall amenazó con prenderle fuego y me pidió decirle a la profesora McGonagall que ella era una jovenzuela imprudente y que debía alejarse de sus dominios. Si no vas a creer en mis palabras, entonces ¿por qué tan siquiera estás preguntando?
No, tampoco sé cómo derroté al señor oscuro. Cuéntame si tú lo descubres. Silencio. Gritó la profesora McGonagall desde el podio de la mesa de profesores. No se habla hasta que la ceremonia de selección termine. Hubo una breve disminución en el volumen, mientras todos esperaban para ver si ella iba a hacer alguna amenaza específica y creíble, y luego los susurros comenzaron de nuevo. Entonces el anciano de barba blanca se levantó de su silla dorada, sonriendo alegremente. Silencio instantáneo. Alguien le pegó frenéticamente con el codo a Harry mientras él intentaba continuar un murmullo, y Harry se cortó a sí mismo a media frase. El anciano de aspecto alegre se sentó de nuevo. Nota para mí. No te metas con Dumbledore. Harry aún estaba intentando procesar todo lo que había pasado durante el incidente con el sombrero seleccionador. De lo cual lo menor no era lo que había pasado en el instante en que Harry había quitado el sombrero de su cabeza. En ese momento, él escuchó un diminuto murmullo viniendo de la nada, algo que sonó curiosamente como inglés antiguo y un siseo al mismo tiempo, algo que había pronunciado: saludos de Slytherin a Slytherin. Si tú buscas mis secretos, háblale a mi serpiente. Harry estaba intuyendo que no se suponía que eso fuera parte del proceso oficial de selección. Y que se trataba de un pequeño añadido de magia puesta por Salazar Slytherin durante la fabricación del sombrero. Y que el sombrero en sí mismo no sabía al respecto. Y que fue desencadenado cuando el sombrero anunció Slytherin, más o menos algunas otras condiciones. Y que un Ravenclaw como él realmente no se suponía que lo escuchara. Y que si podía encontrar algún modo confiable de hacer jurar a Draco a guardar el secreto le podía preguntar al respecto, ese sería un excelente momento para tener algo de comedia a la mano. Chico, decides no ir por el camino del señor oscuro y el universo comienza a molestarte en el instante que el sombrero sale de tu cabeza. Algunos días no paga enfrentar el destino. Tal vez esperaré hasta mañana para iniciar en mi resolución de no ser un señor oscuro. Gryffindor. Ron Weasley consiguió muchos aplausos, y no solo de los de Gryffindors. Aparentemente la familia Weasley era muy querida por aquí. Harry, después de un momento, sonrió y comenzó a aplaudir junto con los demás. Entonces de nuevo, no había tiempo como hoy para darle la espalda al lado oscuro. Cosas del destino y cosas del universo. Él le mostraría a ese sombrero. Zabini, Blaise. Pausa. Slytherin. Gritó el sombrero. Harry aplaudió a Zabini también, ignorando las extrañadas miradas que estaba recibiendo de todos incluyendo Zabini. Ningún otro nombre fue llamado después, y Harry se dio cuenta de que Zabini, Blaise sonaba cerca al final del alfabeto. Grandioso, así que ahora él había sido el único en aplaudir a Zabini, o bueno. Dumbledore se levantó de nuevo y comenzó a dirigirse al podio. Aparentemente estaban a punto de asistir a un discurso, y Harry fue golpeado por la inspiración para una brillante prueba experimental. Hermione había explicado que Dumbledore era el mago más poderoso con vida, ¿correcto? Harry alcanzó su monedero y susurró: Comedia T. Para que el Comedia T funcionara, tendría que hacer que Dumbledore dijera algo tan ridículo durante su discurso que incluso en el estado de preparación mental de Harry, se reiría de todos modos. ¿Cómo, que todos los estudiantes de Hogwarts no tendrían que vestir nada de ropa por todo el resto del año, o todos iban a ser transformados en gatos? Pero desde luego si alguien en el mundo podía resistirse al poder del Comedia T, sería Dumbledore. Por lo que si esto servía, el Comedia T era literalmente invencible. Harry jaló la argolla del Comedia T debajo la mesa, queriendo hacer esto con un poco de discreción. La lata produjo un silencioso silbido. Unas cuantas cabezas se voltearon a mirarlo, pero pronto volvieron a girar cuando: «Bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo año en Hogwarts», exclamó Dumbledore radiante, abriendo sus brazos por completo a los estudiantes, como si nada le pudiera haber complacido más que verlos a todos ellos allí. Harry tomó una primer bocado de Comedia T y bajó la lata de nuevo. Él engulló la gaseosa de a poco e intentando no ahogarse sin importar que dijera Dumbledore: «Antes de que comencemos nuestro banquete, quisiera pronunciar unas cuantas palabras. Y aquí están. Feliz, feliz, retumbo, retumbo, pantano, pantano, pantano». Gracias. Todos aplaudieron y celebraron, y Dumbledore se sentó de nuevo. Harry se quedó congelado mientras la gaseosa goteaba de las esquinas de su boca. Él se las había, al menos, arreglado para ahogarse calladamente. De verdad, no debería haber hecho eso. Era increíble cuánto más obvio eso se volvió un segundo después de que fuera demasiado tarde.
En retrospectiva debió darse cuenta de que algo estaba mal cuando estaba pensando en que todos fueran transformados en gatos, o incluso antes de eso, recordando su nota mental de no meterse con Dumbledore, o su recién hallada resolución de ser más considerado con otros, o tal vez si él hubiera tenido una sola pizca de sentido común, era inútil. Él estaba corrupto hasta el núcleo. Salve el señor oscuro Harry. No puedes pelear con el destino. Alguien estaba preguntándole a Harry si estaba bien. Otros estaban comenzando a servirse comida, la cual había aparecido mágicamente sobre la mesa, lo que sea. Estoy bien, Harry respondió. Discúlpenme. ¿Fue ese un discurso normal para el director? Todos no parecieron muy sorprendidos. Oh, Dumbledore está loco, por supuesto, comentó un Ravenclaw que se veía mayor sentado al lado de él, quien se había introducido a sí mismo con algún nombre que Harry ni siquiera comenzaba a recordar. Mucha diversión, mago increíblemente poderoso, pero totalmente chiflado. Él se pausó. En algún punto también quisiera preguntarte por qué un fluido verde salió de tus labios y luego desapareció, aunque me imagino que le prometiste al sombrero seleccionador tampoco hablar de eso. Con un gran esfuerzo, Harry se detuvo a sí mismo de ojear a la culposa lata de comedia té en su mano. Después de todo, el comedia té no había simplemente materializado de manera arbitraria un encabezado del Quibbler sobre él y Draco. Draco lo había explicado en un modo que hacía parecer que todo había pasado, naturalmente. Como si hubiera alterado la historia para encajar. Mentalmente Harry se estaba imaginando a sí mismo golpeando su frente una y otra vez contra la mesa. Paz, paz, paz hacia su cabeza dentro de su mente. Otro estudiante bajó su voz hasta llegar a un susurro. Escuché que Dumbledore es secretamente una mente maestra controlando un montón de cosas y que usa la locura como una cubierta para que nadie sospeche de él. Yo escuché eso también, susurró un tercer estudiante, y hubo asentimientos de cabeza alrededor de la mesa. Esto no pudo dejar de llamar la atención de Harry. Ya veo, murmuró Harry, bajando su propia voz. Así que todos saben que Dumbledore es secretamente una mente maestra. La mayoría de los estudiantes asintieron. Uno o dos se vieron repentinamente pensativos, incluyendo el estudiante mayor sentado al lado de Harry. ¿Estás seguro de que esta es la mesa de Ravenclaw? Harry se las arregló para no preguntarlo en voz alta. Brillante. Harry susurró. Si todos lo saben, nadie sospechará que es un secreto. Exactamente, susurró un estudiante, y entonces se quedó paralizado. Espera, eso no suena del todo correcto, nota para mí mismo. El 75% de los estudiantes de Hogwarts alias la casa de Ravenclaw no es el programa más exclusivo para niños superdotados. Pero al menos aprendió un hecho importante el día de hoy. El comedia té era omnipotente. Y eso significaba, Harry parpadeó sorprendido cuando su mente finalmente hizo la conexión obvia, eso significaba que tan pronto como aprendiera un hechizo para alterar temporalmente su propio sentido del humor, podría hacer que cualquier cosa pasara, haciendo que a él solamente lo sorprendiera una cosa específica como para hacerlo escupir, y luego beber una lata de comedia té. Bien, ese fue un viaje corto a la divinidad. Incluso yo esperaba que me tomara un poco más que mi primer día de escuela. Pensándolo bien, él también había desbaratado Hogwarts completamente a los 10 minutos exactos al ser seleccionado. Harry sentía una cierta cantidad de arrepentimiento sobre esto. Merlin sabía que qué rayos le haría un director desquiciado a sus 7 años de escolaridad, pero no pudo evitar sentir una punzada de orgullo, también. Mañana. A más tardar el día siguiente, como muy tarde, él iba a dejar de recorrer el camino que lo llevaba hacia el señor oscuro Harry. Un prospecto que sonaba más aterrador a cada minuto. Y aún así, de algún modo, cada vez más atractivo. Parte de su mente ya estaba visualizando los uniformes de sus secuaces. Come, el estudiante mayor a su lado gruñó, y codeó a Harry en las costillas. No pienses. Come. Harry automáticamente comenzó a llenar su plato con lo que fuera que estaba enfrente de él, salsas azules con diminutas partículas brillantes, como sea. ¿Qué estabas pensando sobre la selección? Comenzó a hablar Padma Patil, una de las otras de primer año de Ravenclaw. No importunar durante las comidas. Corearon al menos 3 personas. Regla de la casa. Añadió otro. De lo contrario estaríamos todos muertos de hambre por aquí. Harry se encontró a sí mismo realmente esperando que su ingeniosa nueva idea de hecho no funcionaría. Y que el comedia té funcionara de otro modo y de hecho no tuviera el poder omnipotente de alterar la realidad. No era que él no quisiera ser omnipotente.
Era solo que no podía soportar el pensamiento de vivir en un universo que funcionara de ese modo. Había algo indigno sobre ascender a través del ingenioso uso de una bebida gaseosa. Pero iba a comprobarlo experimentalmente. ¿Sabes?, comentó el estudiante mayor a su lado en un tono bastante placentero, tenemos un sistema para forzar a personas como tú a comer, ¿quisieras descubrir cuál es? Harry se rindió y comenzó a comer su salsa azul. De hecho era bastante buena, especialmente las partículas brillantes. La cena pasó con sorprendente rapidez. Harry intentó probar al menos un poco de todas las nuevas comidas raras que vio. Su curiosidad no podía tolerar el pensamiento de no saber cómo sabía algo. Gracias a Dios esto no era un restaurante donde tenías que ordenar únicamente una cosa y nunca descubrías a qué sabían las demás cosas del menú. Harry odiaba eso, era como una cámara de tortura para cualquiera con una chispa de curiosidad. Averigüe sobre solo uno de los misterios en esta lista, ja ja ja. Luego fue el tiempo del postre, para el cual Harry se había olvidado por completo dejar espacio. Se rindió después de probar una pequeña porción de tarta de melaza. Seguramente todas esas cosas volverían a ser servidas al menos una vez más a lo largo del año escolar. Así que, ¿qué había en su lista de cosas para hacer, aparte de las cosas ordinarias escolares? Para hacer uno. Investigar encantamientos de alteración de mente para que puedas evaluar el Comédiate y ver si de verdad descubriste un camino a la omnipotencia. De hecho, simplemente investigar cada clase de magia mental que puedas encontrar. La mente es la fundación de nuestro poder como humanos, cualquier clase de magia que la afecte es el más importante tipo de magia. Para hacer dos. De hecho, esta es su para hacer uno y la otra es su para hacer dos. Pasar a través de las estanterías de las librerías de Hogwarts y Ravenclaw, familiarizarte con el sistema y asegurarse de que al menos has leído todos los títulos de los libros. Segundo paso. Leer todas las tablas de contenidos. Coordinar con Hermione, quien tiene una mejor memoria que la tuya. Descubrir si hay algún sistema de préstamo interbibliotecario en Hogwarts y ver si ustedes dos, especialmente Hermione, pueden visitar aquellas bibliotecas también. Otras casas tienen bibliotecas privadas, encontrar cómo acceder a ellas legalmente o colarse. Opción 3A. Hacer que Hermione prometa guardar el secreto e intentar empezar a investigar de Slytherin a Slytherin. Si buscas mis secretos, háblale a mi serpiente problema. Esto sonaba altamente confidencial y podía tomar un buen rato toparse al azar con un libro que contuviera alguna pista. Para hacer 0. Revisar qué clase de hechizos de buscar recuperar información existen, si hay alguno. Magia de biblioteca no es en última instancia tan importante como la magia mental, pero tiene una prioridad mucho más alta. Opción 3B. Buscar un hechizo para obligar a Draco Malfoy a mantener el secreto, o mágicamente verificar la sinceridad de la promesa de Draco mantener un secreto, Veritaserum. Y luego preguntarle sobre el mensaje de Slytherin. De hecho, Harry tenía un muy mal sentimiento sobre la opción 3B. Ahora que Harry pensaba al respecto, no se sentía tan grandioso sobre la opción 3A, tampoco. Los pensamientos de Harry regresaron al que posiblemente era el peor momento de su vida hasta la fecha, aquellos largos segundos de horror de sangre congelada bajo el sombrero, cuando pensó que había fallado. Él deseó entonces poder regresar aunque fuera unos pocos minutos en el tiempo y cambiar algo, cualquier cosa antes de que fuera demasiado tarde, y luego había resultado que aún no era demasiado tarde. Deseo concedido. No podías cambiar la historia. Pero sí podías hacerlo bien desde el principio. Hacer algo diferente la primera vez. Todo este asunto de buscar los secretos de Slytherin, parecía terriblemente ser la clase de cosa donde, años después, tú mirarías atrás y dirías, y fue allí donde todo comenzó a ir mal. Y él desearía desesperadamente la habilidad para regresar el tiempo y hacer una decisión diferente, deseo concedido. Ahora que... Harry sonrió lentamente. Era más bien un pensamiento contrario a la intuición, pero él podía, no había regla diciendo que no podía, él podía pretender que nunca había escuchado ese pequeño susurro. Dejar que el universo fuera exactamente igual de como habría sido si ese único momento tan crítico nunca hubiera ocurrido. 20 años después, eso era lo que él desearía desesperadamente que hubiera pasado 20 años atrás, y 20 años antes de 20 años después era ahora mismo. Alterar el pasado distante era fácil, solo tenías que pensar en el tiempo apropiado. Oh. Esto era aún más contrario a su intuición, podía incluso informar, digamos, a la profesora McGonagall, en lugar de Draco o Hermione. Y ella podía reunir a unas cuantas personas y lograr remover ese pequeño hechizo extra del sombrero. Pues, sí.
Esa sonaba como una idea sobresalientemente buena una vez que Harry pensó de verdad en ella. Era tan obvio en retrospectiva, y de algún modo, opción 3C y opción 3D simplemente no se le habían ocurrido. Harry se otorgó el mismo +1 punto en su programa anti-señor oscuro Harry. De parte del sombrero había sido una broma terriblemente cruel, pero no podías discutir con los resultados por razones consecuencialistas. Ciertamente le había dado una mejor idea de la perspectiva de una víctima, sin embargo. Para hacer 4. Disculparse con Neville Longbottom. De acuerdo, estaba haciendo las cosas bien, ahora solo tenía que mantener el ritmo. En cada día, de cualquier forma, voy a volverme luz y más luz. La mayoría de personas alrededor de Harry también habían dejado de comer para ese momento, y los platos en que se sirvieron los postres comenzaron a desaparecer, y los platos usados. Cuando todos los platos se habían ido, Dumbledore se paró una vez más de su silla. Harry no pudo evitar sentir la urgencia de beber otro comedia té. Tienes que estar bromeando, Harry pensó hacia aquella parte suya. Pero el experimento no contaba si no era replicado, ¿cierto? Y el daño ya estaba hecho, ¿no era así? No quería ver qué pasaría esta vez. ¿No era él curioso? ¿Qué tal si obtenía un resultado diferente? Oye, apuesto que eres la misma parte de mi cerebro que sacó adelante la broma para Neville Longbottom. Tal vez. Y no es abrumadoramente obvio que si hago esto me arrepentiré un segundo después de que sea demasiado tarde. Sí. Así que, no. Carraspeó Dumbledore desde el podio, acariciando su larga barba plateada. Solo unas cuantas palabras más ahora que todos estamos alimentados y satisfechos. Tengo unas pocas noticias de principio de curso para darles. Los de primer año deberían notar que el bosque a las afueras está prohibido a todos los pupilos. Por eso es que es llamado el bosque prohibido. Si fuera permitido oír sería llamado el bosque permitido. Directo. Nota para mí. El bosque prohibido está prohibido. También se me ha pedido por parte del señor Filch, el vigilante y celador, recordar a todos que la magia no debería ser usada entre clases en los corredores. Por desgracia, todos sabemos que lo que debería ser, y lo que es, son dos cosas diferentes. Gracias por mantener esto presente. Las pruebas para Quidditch serán llevadas a cabo en la segunda semana tras el inicio de clases. Cualquiera interesado en jugar para los equipos de sus casas debería contactar a Madame Och. Cualquiera interesado en reformar por completo el juego de Quidditch debería contactar a Harry Potter. Harry inhaló su propia saliva y entró en un ataque de tos cuando todos los ojos se posaron sobre él. ¿Cómo demonios? Él no había mirado a Dumbledore a los ojos en ningún momento, no lo pensaba. Ciertamente no había estado pensando en Quidditch hasta este momento. No había hablado con nadie sobre eso excepto con Ron Weasley y no creía que Ron se lo hubiera dicho a nadie más. ¿O había corrido Ron a quejarse con algún profesor? Como rayos, adicionalmente, debo decirles que este año, el corredor del tercer piso al lado derecho está fuera de los límites para cualquiera que no desee tener una muerte muy dolorosa. Está protegido por una serie de elaborados calabozos y trampas potencialmente letales, y no puedes llegar a pasarlas todas ellas, especialmente si estás en primer año. Harry estaba atontado a estas alturas. Y finalmente, extiendo mi más grande agradecimiento a Quirinus Quirrell por heroicamente acceder a sobrellevar la posición de profesor de defensa contra las artes oscuras en Hogwarts. La vista de Dumbledore se movió inspeccionando a través de los estudiantes. Espero que todos los estudiantes le extenderán al profesor Quirrell la máxima cortesía y tolerancia que le es debida por sus extraordinarios servicios hacia ustedes y esta escuela, y que no nos molestarán con quejas insignificantes acerca de él, a menos que ustedes quieran intentar hacer su trabajo. ¿De qué se trata todo eso? Ahora cedo la palabra a nuestro nuevo miembro de la facultad, el profesor Quirrell, quien quisiera decirle unas cuantas palabras. El joven, flaco, nervioso hombre a quien Harry había conocido por primera vez en el caldero chorreante llegó lentamente hasta el podio, contemplando temerosamente en todas direcciones, y parecía como si el profesor Quirrell pudiera estar empezando a quedarse calvo, a pesar de su aparente juventud. Me pregunto qué está mal con él, susurró el estudiante mayor sentado al lado de Harry. Similares comentarios en murmullos fueron intercambiados a lo largo de la mesa. El profesor Quirrell llegó hasta el podio y se quedó plantado allí, parpadeando. Comenzó. Entonces pareció que su coraje le falló irremediablemente, y se quedó allí en silencio, con ocasionales espasmos. Oh, grandioso, dijo por lo bajito un estudiante mayor, parece que va a ser otro largo año en clase de defensa. Saludos, mis jóvenes aprendices, el profesor Quirrell declaró en un seco, confiado tono.
Todos sabemos que Hogwarts tiende a sufrir una cierta desventura en su selección para esta posición, y sin duda alguna ya muchos de ustedes se están preguntando qué catástrofe me ha de acontecer este año. Les aseguro, que esa catástrofe no será debido a mi incompetencia. Él sonrió levemente. Créanlo o no, he deseado por mucho tiempo algún día probar mi suerte como el profesor de defensa contra las artes oscuras aquí en Colegio de Hogwarts de Magia y Hechicería. El primero en enseñar esta clase fue el mismísimo Salazar Slytherin, y en fecha tan tardía como el siglo XIV era tradicional que los más grandes magos luchadores de todo tipo quisieran probar su suerte aquí. Profesores del pasado no solo han incluido al legendario héroe Harold Shea, pero también a abro comillas inmortal cierro comillas Baba Yaga. Sí, veo que algunos de ustedes aún están estremeciéndose al sonido de su nombre incluso aunque ella ha estado muerta por más de 600 años. Esa debe haber sido una época interesante para estudiar en Hogwarts, ¿no lo creen? Harry estaba tragando saliva con dificultad, intentando suprimir la repentina oleada de emoción que le sobrevino cuando el profesor Quirrell había empezado a hablar. Los precisos tonos le recordaron mucho de un conferencista en Oxford, y estaba empezando a golpear en su interior que Harry no iba a ver a su mamá o papá hasta la Navidad. Están acostumbrados a que la posición de defensa sea ocupada por incompetentes, sabandijas, y los desafortunados. Para cualquiera con un sentido de historia, tiene una reputación completamente diferente. No todos los que han enseñado aquí han sido los mejores, pero todos los mejores han enseñado en Hogwarts. En tan augusta compañía, y tras haber anticipado tanto este día, estaría avergonzado de dejar que mi estándar esté por debajo de la perfección. Y por ello pretendo que cada uno de ustedes recuerde este año como la mejor clase de defensa que tuvieron jamás. Lo que aprendan este año les servirá como su firme fundación en las artes de la defensa, sin importar quiénes sean sus profesores antes o después. La expresión del profesor Quirrell se puso más seria. Tenemos mucho terreno que recuperar y no mucho tiempo para cubrirlo. Por lo cual mi intención es separarme de las convenciones de enseñanza en Hogwarts en cierto número de aspectos, como también introducir algunas actividades opcionales después de clase. Hizo una pausa. Si eso no es suficiente, quizá pueda encontrar nuevas formas de motivarlos. Ustedes son mis largamente esperados estudiantes, y ustedes harán lo mejor en mis tan largamente esperadas clases de defensa. Agregaría alguna clase de terrible amenaza, como de otro modo sufrirán horriblemente, pero eso sería tan cliché, ¿no lo creen? Me enorgullezco de ser más imaginativo que eso. Gracias. Luego el vigor y la confianza parecieron ser drenadas del profesor Quirrell. Su boca demasiado abierta como si repentinamente se hubiera encontrado encarando una audiencia inesperada, y regresó a su asiento con un movimiento convulsivo y arrastrando los pies, se encorvó hacia adelante como si estuviera a punto de colapsar sobre sí mismo e implosionar. Parece un poco raro, murmuró Harry. Replicó el estudiante mayor. ¿No has visto nada? Dumbledore retornó al podio. Y ahora, pidió Dumbledore, antes de ir a la cama, vamos a cantar la canción de la escuela. Todos escojan su tonada favorita y palabras favoritas, y empiecen. Bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.